AQP. Les damos la bienvenida el día de hoy a todos ustedes. Estamos agradecidos por toda la acogida que estamos teniendo y también por su apoyo, porque necesitamos unirnos como profesionales. Estamos nosotros trabajando diariamente para ustedes. Les damos la bienvenida a todos. Estamos agradecidos por todos ustedes. Queremos el día de hoy compartir esta jornada, que es la novena que estamos realizando, la segunda semana que estamos empezando nosotros a trabajar de esta manera, de forma abierta. Les damos la bienvenida a todos los que se unen recién. Queremos contarles que ya el equipo de terapia física AQP ha podido ya crear el grupo para poder poner los libros, para poder poner información de forma gratuita. Entonces nosotros estamos trabajando de esa forma. Después de cada jornada, ojo, después de cada jornada vamos a poner la información en relación al tema que se ha tocado. Entonces, terminando esta jornada, pueden ir ustedes al grupo, unirse al grupo. El link, el enlace, lo hemos colocado ya está en la página de Terapia Física AQP. Ahí ustedes pueden encontrar el enlace, hacen clic ahí y se unen al grupo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar de esa forma ahora para que ustedes puedan tener acceso a la información. Hoy día tenemos un tema muy importante, que vamos a hablar de patologías del sistema articular. El sistema articular es un sistema que es tan maravilloso y que gracias a él tenemos nosotros la posibilidad y la capacidad de poder generar el movimiento junto con otros sistemas. Ahora, si bien es cierto, hay mucha bibliografía que no lo define como un sistema netamente dicho. Cuando hablamos nosotros de un sistema, es una parte del cuerpo que opera y se integra a los demás sistemas. Es por eso que nosotros lo denominamos siempre sistema articular, porque se encuentra en muchas partes del cuerpo, está uniendo muchos otros sistemas para su funcionamiento. Entonces, el sistema articular es un sistema que se encarga de poder llevar a nuestro cuerpo, desplazar a nuestro cuerpo, poder hacer una serie de funciones gracias a ese movimiento que tiene. Desde movimientos amplios como son los de las extremidades, o movimientos que son relativamente muy poco concientizados, que son la parrilla costal, que tiene un movimiento, la columna también, que se suma a movimientos también en relación a los miembros superiores. Entonces, incluso en el tema de la pelvis también hay una movilidad. Es por eso que estas articulaciones son tan importantes para el cuerpo, para que podamos nosotros tener una vida no solamente para desarrollar nuestras funciones, sino también para poder desenvolvernos en tantas áreas, desde por ejemplo escribir, manejar el celular, poder manejar una bicicleta, un automóvil. Incluso podemos hacer situaciones que están generando actividad, que están generando calor, que están generando el intercambio de fluidos gracias al movimiento. Y este movimiento se lleva gracias a las articulaciones. Es un sistema que realmente nosotros nos quedamos maravillados. ¿Por qué? Porque tiene una forma de funcionar que es muy hermosa, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque una articulación, si lo definimos esa articulación como la unión, ¿de acuerdo? La unión, un encuentro entre dos o más, ¿de acuerdo? Segmentos óseos, y están unidos por no solamente ligamentos. Los ligamentos son los que se unen al hueso, sino también estamos hablando de tendones que atraviesan la articulación para generar el movimiento. Entonces, estos cartílagos que tienen, junto con esos cartílagos está la bolsa sinovial, el líquido sinovial, ¿de acuerdo? Que permiten que esa articulación siempre esté lubricada. Es por eso que la importancia de este sistema en el cuerpo humano. El día de hoy vamos a ver cómo es que este sistema se afecta, cómo es que este sistema empieza a fallar o empieza a verse afectado producto de otras enfermedades. Entonces tenemos que tener claro ese aspecto.
Si hablamos nosotros de las patologías del sistema articular, podemos encontrar una serie de problemas que se van dando desde el nacimiento, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos en el recién nacido gran cantidad de cartílagos que están formando el sistema óseo. Junto con ellos se está empezando a desarrollar y a formar las articulaciones. Algo que primero siempre se ve es las articulaciones que están en el cráneo, ¿verdad? Todas las uniones de los huesos que se van empezando a cerrar, a terminar de desarrollarse durante el crecimiento en la primera infancia, es de suma importancia. Bien, ahora, junto con eso, las extremidades también empiezan a terminar su desarrollo. Es algo muy importante en el desarrollo es el tema de las articulaciones grandes, como es la articulación de la cadera, la más grande que existe en el cuerpo. Si bien es cierto, también la que tiene gran movilidad después del hombro. Ahora, esta articulación tiene una forma de evaluar. Estamos nosotros organizando también el tema de displasia de cadera. Si bien es cierto, es un tema amplio. Esa displasia de cadera se evalúa en los primeros meses de vida y luego se hace un seguimiento para ver si realmente el niño está cumpliendo con los parámetros adecuados. Pero si no está sucediendo esto, es que se empiezan a hacer una serie de exámenes y también para ver su desarrollo y poder realizar una terapia que pueda ayudar a terminar de desarrollar esa cadera. Ese tema, ¿de acuerdo? Lo vamos a separar porque es un tema amplio y me gustaría comentarles mucho sobre solamente la displasia de cadera. Si bien es cierto, esto se evalúa cuando ya los núcleos de osificación que van a formar el segmento distal, del hueso, y eso se va a unir a las articulaciones, se terminan y empiezan a desarrollarse cuando el bebé, mientras va creciendo, se van terminando de desarrollar las articulaciones. Ahora, una vez que pasa eso, el niño o el bebé empieza a continuar con el desarrollo psicomotor. Junto con eso desarrolla toda la parte de la parrilla costal, la columna, las extremidades, y el bebé logra hacer la parte psicomotriz más alta, que es el caminar, ¿de acuerdo? Cuando ya el bebé empieza a caminar, es cuando nosotros empezamos a evaluar toda la carga de peso que se ponen en las articulaciones. Muchas veces algunos problemas en ese proceso hacen de que las articulaciones empiecen a verse afectadas. ¿Producto de qué? De un sobrepeso muchas veces, a veces de una carga de peso muy prematura. Vemos ahora muchos papás que muy tempranamente están parando al bebé. El bebé siempre va a tener el reflejo de querer caminar, de querer estar de pie muchas veces. Pero eso no quiere decir que su madurez ósea, su madurez en las articulaciones le permitan hacer esa actividad. Muchos padres realizan esa actividad muy prematuramente y se ven afectadas las articulaciones. ¿De qué forma? De una forma en que se empiezan a deformar, ¿de acuerdo? Porque tienen mucha carga de peso. Ahora, incluso también se puede ver afectado el sistema óseo. Los huesos también pueden tener un grado de torsión o un grado de afección, en el sentido de que se ha puesto mucha carga de peso muy prematuramente. Entonces eso tomemos en cuenta porque eso afecta mucho las articulaciones en su proceso de desarrollo. Ahora, vamos avanzando. Mientras va creciendo el niño, también se van formando y terminando de desarrollar el sistema óseo. Junto con ello las articulaciones. Hay muchos niños que tienen algunas posturas viciosas, le llamamos así, cuando tienen algunas posiciones o posturas tanto en los miembros inferiores, en la columna, en los miembros superiores, que ocasionan que las articulaciones también se vean afectadas. Entonces tenemos también ahí un problema, porque ya vienen las patologías angulares en las extremidades y también en la columna. Eso es un tema también súper importante que vamos a tratar de organizarlo y ponerle alguna fecha en estas semanas para poder desarrollar
este tipo de jornadas en relación al desarrollo y a las patologías angulares. Las patologías angulares están en relación a todos los ángulos y grados que tiene el desarrollo de los miembros inferiores, de la columna, también de los miembros superiores, y eso es un tema muy interesante para poder conversar. El día de hoy vamos a ver cómo las articulaciones se ven afectadas en todo este proceso, cómo vamos a evaluarlas, cómo vamos a tratarlas, ¿de acuerdo? Bien, después de ese proceso tenemos nosotros una fase y un momento en el proceso del desarrollo, que es la pubertad y la adolescencia. En este momento, tanto mujeres como varones tienen los cambios hormonales. Esos cambios hormonales también muchas veces pueden perjudicar o pueden ayudar al proceso del desarrollo de las articulaciones junto con el sistema óseo. Si bien es cierto, las hormonas cumplen un papel importante también en muchos sistemas, también puede afectar a las articulaciones. Después de todo ese proceso, cuando ya se llega a la juventud, a la adultez, empiezan las actividades. Las actividades tanto ocupacionales, cuando la persona empieza a realizar una serie de ocupaciones, así como el estudio y también el trabajo. Tanto el estudio y el trabajo son factores también que pueden dañar y pueden afectar las articulaciones. Entonces tenemos todas esas áreas que tenemos que ir nosotros siempre pensando para poder encontrar una raíz del problema y poder empezar también de ahí plantear soluciones y plantear tratamientos. Ahora, cuando ya vamos pasando en ese proceso, se puede suceder desde un inicio que conversamos cuando tenemos un bebé hasta cuando empieza la edad adulta o termina la madurez del sistema óseo, podemos nosotros encontrar problemas que están relacionados también a los traumatismos. Pueden ser caídas, accidentes, una serie de sucesos que pueden ocasionar un daño en el sistema óseo, también en el sistema articular. Estamos hablando de los tejidos blandos que conforman la articulación, como es la bolsa sinovial, el mismo líquido sinovial, los cartílagos, en el caso de la rodilla, los meniscos, tenemos los ligamentos, que vamos a conversar un poco de eso ahora, y al verse afectados, también tenemos patologías del sistema articular. Entonces, estamos hablando de todo este desarrollo que debemos tomar en cuenta mucho. Después de eso tenemos algo que es muy importante, que es la madurez, cuando ya empezamos a tener también a los adultos mayores. Cuando ya pasamos a la vejez, tenemos también el desarrollo de problemas degenerativos. Y eso no solamente producto del desgaste o del uso o el mal uso de las articulaciones. Hay también un sobreuso de las articulaciones que no se ha podido recompensar con la nutrición, con la actividad física, incluso con la misma terapia física, y eso conlleva a que el paciente desarrolle enfermedades degenerativas o desarrolle algunas enfermedades que van a afectar la articulación. Y si afecta la articulación, el paciente genera una disfunción, genera un problema a nivel del movimiento, y eso nosotros debemos empezar a trabajar y empezar a pensar desde esa perspectiva para poder plantear tratamientos efectivos con nuestros pacientes. Estas enfermedades que estamos hablando en el caso de la edad del adulto mayor se pueden tratar, muchas de ellas, si bien es cierto, no se pueden curar al 100%, la terapia física ayuda a que ese paciente no empeore y al contrario mejore su movilidad, retiremos los síntomas, y todo eso también vamos a ir viendo en esta jornada. Lo maravilloso ahora de las articulaciones, quiero comentarles. Muchas veces en los talleres que tenemos, en las capacitaciones y en las certificaciones que tenemos del Team Therapy, en muchos talleres yo siempre les comento a los participantes que puedan utilizar el cintas o puedan utilizar incluso el kinesiotape, cualquier material, y pedirles que unan, de acuerdo, dos objetos. Vamos a ver por acá. Yo les pido que unan dos objetos, ¿no?
buscando que tengan un grado de movilidad. Pero al unirlo, ¿de acuerdo? Estos dos objetos, tengo que generar un grado de movimiento, ¿de acuerdo? ¿Qué une dos huesos? No solamente la membrana sinovial que recubre toda la articulación para que el líquido sinovial pueda estar dentro y pueda lubricar esta articulación, sino que hay tejidos que unen esa articulación y que van a generar esa movilidad, ese alineamiento y esa función que tiene cada articulación. ¿Y cuáles son? Son los ligamentos. Los ligamentos en las articulaciones son como un tejido que tiene un grado de elasticidad y que puede darle un grado de movilidad a una articulación. Y no solamente sirve para poder proteger, sino también para dar información, ¿de acuerdo? En las articulaciones tenemos algo que es el sistema propioceptivo. El sistema propioceptivo es un sistema que recoge información para poder llevar al cerebro lo que está sucediendo en esa articulación. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de los ligamentos, ¿de acuerdo? Que son un tejido conectivo que tiene un grado de elasticidad, ¿de acuerdo? Ese grado de elasticidad le va a generar un grado de movimiento a esa articulación. Entonces yo uno dos huesos, vamos a suponer que estos son dos huesos. Entonces este ligamento está uniendo estos dos huesos. Ahora, para que exista una función adecuada, necesitamos nosotros que estos ligamentos estén organizados de una forma anatómica correcta para que nosotros tengamos un grado de movilidad óptimo y no tengamos problemas al momento de desarrollar una función. Entonces tenemos a los ligamentos que se unen en una articulación. Estos ligamentos van a generar un grado, como les digo, de movimiento en una articulación. Es tan maravilloso que no solamente trabaja con el movimiento, sino da información. Si yo empiezo a elongar o estirar, ¿de acuerdo? Este ligamento del lado interno, vamos a suponerlo, ¿de acuerdo? Va a mandar esa información. De la misma manera si es el lado externo. Entonces, si hay también una extrema presión, también manda información. Si también hay un grado de separación de la articulación, también manda información. Los ligamentos junto con los tendones y la articulación en sí llevan información para poder brindarle al cuerpo esa capacidad que tiene. Si todos en este momento cierran sus ojos, si cierran sus ojos en este momento y les pregunto cómo se encuentra su rodilla derecha, probablemente muchos de ustedes me digan está flexionada, está extendida, ¿de acuerdo? Si hay pacientes probablemente me digan está doblada o está estirada mi rodilla. Entonces, igual, si cierran los ojos y de repente yo les digo en qué posición se encuentra su dedo pulgar, ¿de acuerdo? Cómo se encuentra, me van a decir está flexionado, o está doblado, o estirado. Entonces tenemos que esa información se da gracias al sistema propioceptivo que se encuentra en las articulaciones. Ahora, todas las articulaciones tienen esas terminaciones nerviosas para poder recoger información en esos tejidos blandos que van a darle a nuestro sistema nervioso central esa información que necesita tener el cuerpo y que también esa información nos da a conocer las patologías que pueden estar sucediendo, así como podemos tener un dolor específico o una sensación de rigidez o una sensación de hipermovilidad cuando dicen que no hay estabilidad, apoyo la pierna y siento que se va a ir a un lado. Eso es porque hay una hipermovilidad, no hay una estabilidad, ¿de acuerdo? Ahora, esos ligamentos están uniendo hueso con hueso. Lo que tenemos que entender ahora es de que si bien es cierto tienen anclajes o inserciones, ¿de acuerdo?, en el hueso para ir y desplazarse hasta el otro hueso, esas inserciones también se ven afectadas si en esos ligamentos hay mucha tensión. Si yo voy a generar siempre
una presión en uno de esos ligamentos o voy a estirarlo, ¿de acuerdo? Vamos a usar esos términos porque hay pacientes que están viendo en este momento esta transmisión. Entonces, tenemos que se está estirando demasiado. Lo que pasa es que el cuerpo es tan sabio que va a buscar sostenerse para no romperse. Es por eso que se crean calcificaciones en las inserciones de los ligamentos y también de los tendones. Los tendones sabemos que es la unión entre un hueso, ¿de acuerdo? La inserción en un hueso y también se inserta en un músculo. Este músculo es el que va a generar el movimiento. Entonces, yo tengo toda esta masa muscular, que vamos a suponer que es esta, se va a insertar, de acuerdo, en uno de los huesos y va a tener otra inserción superior en la parte también del otro hueso. Gracias a esa unión es que yo puedo tener un grado de movilidad. Si yo también genero mucha tensión en este movimiento, voy a ver de que esta inserción se va a ver afectada. Y al verse afectada, va a crear unas calcificaciones en la inserción o en la unión del tendón con el hueso, ¿de acuerdo? Eso es muy importante en la evaluación. ¿Por qué? Porque esas calcificaciones dan una sensación y un síntoma al paciente. ¿Qué síntoma? El paciente cuando apoya su articulación en alguna superficie o cuando genera algún grado de tensión o movimiento, ya sea en una flexión completa o en una extensión completa, va a generar una serie una sensación como si tuviera una arenilla dentro de la articulación o como si sintiera unas punzadas producto de unas agujas. Así lo dicen los pacientes, ¿de acuerdo? Como si tuvieran una piedrita en la articulación. Esas son las calcificaciones, producto de un sobreesfuerzo que se ha dado en un ligamento o generalmente en los tendones en la inserción, ¿de acuerdo? Que va hacia el hueso. Entonces, qué interesante es saber de que la articulación comunica dos huesos, pero al mismo tiempo no solamente los protege, sino también da información de lo que está sucediendo. Ahora, tenemos nosotros una bolsa sinovial, que es una membrana que recubre toda la articulación, ¿de acuerdo? Esa bolsa o ese recubrimiento, de acuerdo, esa membrana articular, es la que va a mantener el líquido sinovial dentro para que la articulación esté siempre lubricada y pueda tener movimiento. Vamos a retirar el músculo con los tendones y esa membrana va a recubrir toda la articulación. Como ustedes pueden ver, toda la articulación y ahí se genera el movimiento. Ahí dentro de la articulación tenemos el líquido sinovial. Ese líquido sinovial no solamente da lubricación, sino también genera un espacio articular para poder nosotros tener una libertad de movimiento en cada articulación. Muchas enfermedades, de acuerdo, muchas enfermedades de las articulaciones generan pérdida de líquido sinovial. Incluso traumatismos, caídas, golpes que se puedan dar en una articulación, esta membrana se puede ver afectada y el líquido puede salirse o puede verse expuesto. Muchas veces tienen que incluso a tener intervenciones quirúrgicas cuando esta membrana sinovial se ve afectada de gran manera. Es por eso que tenemos que tomar en cuenta mucho esta membrana en el proceso de fisioterapia, en el proceso de recuperación de los pacientes. Ahora, ese espacio articular que tenemos, nosotros tenemos esos espacios de acuerdo no solamente a nuestra fisionomía del cuerpo, sino tenemos esos espacios de acuerdo también al peso, a la talla. Si bien es cierto, durante la vejez también muchas veces ese líquido empieza a disminuir. Y no solamente por la falta de actividad física, sino también por un problema de nutrientes. El líquido sinovial se genera gracias a varias sustancias. Dentro de esas sustancias importantes tenemos nosotros a los minerales.
todos los minerales, tanto los macro y los microminerales, conforman las sustancias que van a ayudar al cuerpo a generar líquido sinovial. Muchas veces hemos escuchado hablar también del colágeno. El colágeno también participa en las articulaciones, más incluso en el cartílago. Si nosotros ahora hablamos del cartílago articular, estamos hablando de los extremos, ¿de acuerdo? De los huesos que van a unir o van a formar parte de una articulación. En los extremos no es el hueso como tal, lo conocemos, sino hay una capa que es media blanquecina, ¿de acuerdo? Muchos cuando han comido algún tipo de carne y han llegado a una articulación, ustedes han visto que hay una capa, ¿de acuerdo? Dura y gelatinosa a la vez, que es el cartílago. Ese cartílago tiene también un papel importante, porque es el que va a cumplir ese movimiento constante en las articulaciones. Si este cartílago se ve afectado por un proceso degenerativo o de traumatismo constante en muchos deportes, el cartílago empieza a perder su composición y empieza también a destruirse. Y cuando empieza a destruirse estamos hablando de un proceso de enfermedad bastante serio. Muchas veces se tiene que intervenir buscando extraer los residuos que quedan al momento de los impactos que ha habido, producto de un sobreesfuerzo, producto de una actividad que no ha sido regulada ni controlada para prevenir lesiones articulares. Ahora, los procesos degenerativos funcionan o actúan de esa misma forma. A veces la falta de líquido sinovial que les menciono empieza a ocasionar que los cartílagos empiecen a rozarse o también empiecen a tener una movilidad más restringida. ¿Qué quiere decir? Que van a empezar a deslizarse no solamente uno sobre otro, sino teniendo una carga de peso que va a empezar a afectar esa composición del cartílago. Y si pasa eso, vamos a tener nosotros un problema también serio en las articulaciones. Ahora, tenemos nosotros unas bolsas sinoviales que actúan y están fuera de la articulación en sí. ¿Qué quiere decir eso? Estas bolsas sinoviales se le conoce como bursas, ¿de acuerdo? Si ustedes en la bibliografía han encontrado el término de bursas, son unas bolsas sinoviales, ¿de acuerdo? Que ayudan a amortiguar el movimiento de los tendones y en algunos casos de los ligamentos. Estas bolsitas también es un tejido conectivo, ¿de acuerdo? Que dentro de esta bolsita vamos a imaginar que esta pequeña bolsita que acabo de hacer tiene líquido adentro, también líquido sinovial, ¿de acuerdo? Y esta bolsita cumple una función de amortiguar el movimiento a nivel de los tendones, que ya hemos visto que también van a cumplir un papel importante en la movilidad, también en el caso de algunos ligamentos. ¿Por qué? Porque yo cuando genero un movimiento, genero una presión del tendón contra el hueso. Entonces, el cuerpo ha sido tan sabio, y Dios es tan sabio, de habernos puesto una de estas bolsitas debajo del tendón, ¿de acuerdo? Para que cuando yo haga movimiento, amortigüe la presión que está habiendo. Esas pequeñas bolsitas se encuentran en las articulaciones y también se ven afectadas cuando hay una presión, un traumatismo o una presión constante. El cuerpo es tan sabio que cuando hay algún problema o sospecha de un problema, se inflama. Esa inflamación fisiológica es una forma de decir al cuerpo, vamos a evaluar qué está sucediendo. Y mientras una zona esté evaluada, pierde su capacidad de funcionar adecuadamente. ¿Qué quiere decir? Que si la articulación o una bursa se empieza a inflamar, va a empezar a dar un síntoma de pérdida del movimiento articular. El paciente va a decir, no puedo extender del todo, no puedo flexionar o no puedo levantar el hombro,
no puedo mover, perdón, el hombro, el brazo no lo puedo levantar. En el caso de la rodilla también, no puedo extender o no puedo flexionar del todo porque siento que hay una bola que está ahí dura. Los pacientes se expresan de esa manera. Entonces nosotros tenemos que empezar a tener un criterio clínico para poder explicar también a los pacientes que existen, miren, tantos componentes de tejido blando que hacen que una articulación tenga una capacidad muy importante a nivel del movimiento. Si una de todas estas estructuras que están en una articulación empieza a tener problemas a nivel funcional o a nivel de su papel importante que desarrolle en esa articulación, vamos a tener problemas a nivel de la movilidad en esa articulación. Uno puede afectar a toda la articulación y empiezan a veces las suposiciones. Muchas veces hay pacientes que tenían una bursitis, que quiere decir que es la inflamación de esta bolsa sinovial o de esta bursa, a eso se le denomina bursitis, es la inflamación, y muchos pacientes confunden con que ya tienen artrosis o artritis o ya tienen algún problema grave o que tienen incluso un derrame del líquido sinovial. Entonces el papel del diagnóstico es muy importante. Ahora, vamos a pasar a la evaluación. Ya vamos conociendo un poco cómo una articulación cumple sus papeles importantes a nivel de la movilidad. La articulación es un complejo de estructuras que tienen una función, incluso tienen una dirección, los tendones y ligamentos para poder realizar el movimiento. Si yo les comentara, muchos de ustedes saben sacarse los famosos conejos de las manos. ¿Qué creen que es? ¿Por qué suena? ¿Qué es lo que suena? Esos conejos o esas crepitaciones, ¿producto de dónde viene el sonido? ¿Se han preguntado alguna vez? Los pacientes también nos dicen, ¿por qué suena? Cuando yo me doblo hacia el dedo suena plop, plop, ¿no? O me truena, dicen las rodillas, me truena el codo, siento un sonidito y todavía lo hacen. Escucha, escucha, le dicen, escucha, escucha cómo suena. Entonces, ese sonido, ¿de acuerdo? Porque incluso nos dicen que escuchemos el sonido que producen sus articulaciones, proviene de estos componentes. Muchos pacientes tienen la creencia o creen que sus huesos, ¿de acuerdo? Que sus huesos son los que están sonando de una forma que sale ese conejo, esa crepitación en esa articulación. Y no es así. Lo que sucede es que se genera una presión muy fuerte o un golpe o una presión repentina en una articulación que hace que estos tejidos, de acuerdo como es el tendón, por ejemplo, junto con la bolsa sinovial que estábamos comentando, se vean presionadas y tenga que cambiar de posición o de dirección. Ese movimiento brusco que se realiza, o sea, cuando se desliza un tendón, de acuerdo, sobre una articulación, genera ese sonido que conocemos, o los pacientes, perdón, conocen como un conejo, o conocen como un crujido de sus articulaciones. El término que nosotros usamos generalmente siempre es una crepitación a nivel articular. Esa sensación de sonido del paciente es porque se está viendo en un sobreesfuerzo ese tendón en relación al cartílago y a la articulación. Por eso es que es recomendable no realizar esos movimientos, ese tipo de sonidos o sacarse crepitaciones de los dedos. ¿Por qué? Porque genera que haya un sobreesfuerzo a nivel de los tendones que están en relación a las articulaciones de la mano. Tomemos en cuenta eso siempre, y no solamente en las manos, también en las rodillas, en otras zonas pueden haber ese tipo de síntomas, y eso tenemos nosotros que también poder evaluar, ¿de acuerdo? Y poder determinar dónde está la raíz del problema. Ahora, vamos con la evaluación. La evaluación principal de las articulaciones, existen varios tipos de formas. Dentro de ellas nosotros siempre vamos a pensar en evaluar un rango articular para ver que una articulación está cumpliendo sus funciones. Pero si no completa los rangos articulares, ¿de qué sospechamos?
se puede sospechar de muchas cosas. Esa cantidad de cosas o de diagnósticos que se nos vienen a la cabeza también son amplios. Nosotros tenemos que aprender a buscar la raíz del problema, primero sabiendo de qué se compone una articulación y cuáles son sus funciones de cada una de esas estructuras que están en una articulación. Ahora, hay algo que yo he visto en varias bibliografías, pero que también he tenido la oportunidad de ver de que no se estudia mucho, o que no se evalúa mucho, o que no se considera mucho, que son los retináculos. ¿Han escuchado hablar de los retináculos? También es un tejido importante que va a cumplir una función en una articulación. Es un tejido conectivo que va a proteger el trayecto de un tendón, muchas veces también de un ligamento. Ese retináculo se ubica, ¿de acuerdo? Y cruza, ¿de acuerdo? Un tendón. Vamos a suponer, ya hemos supuesto que este es el tendón, ¿de acuerdo? Este es el músculo, lo que estoy señalando. El retináculo va a cubrir de esta manera para poder también ayudar a tolerar la carga y la movilidad que tiene este tendón en relación al hueso y en relación a la articulación. Ese retináculo muchas veces también sufre traumatismos, sufre pequeños microdesgarros, o también puede tener una inflamación producto de un golpe o un evento traumático en el paciente. Es importante evaluar también los retináculos para poder nosotros determinar la raíz del problema. Yo he tenido pacientes que tenían dolor a nivel articular cuando, por ejemplo, extendían el codo, la articulación del codo, y al terminar la extensión o al completar la flexión, no solamente había una ligera limitación, sino también había un dolor. El paciente le pusieron agentes físicos, le hicieron toda la terapia manual, y el paciente seguía sintiendo ese síntoma, esa sensación de dolor, una molestia que no lo dejaba en paz. Nosotros en las formaciones y también en los estudios del tape, ¿de acuerdo? Estas bandas elásticas adhesivas, ¿de acuerdo? Adhesivas, vendaje elástico adhesivo al cuerpo, nos puede ayudar también a cumplir un papel muy importante cerca de una articulación, que son los retináculos. Entonces al paciente se le colocó, ¿de acuerdo? Vamos a ver que son retináculos externos. Los retináculos externos vamos a ubicarlo en el grupo de inserción, porque hemos dicho que está cerca de los tendones que están yendo o se dirigen a una inserción. Vamos a nosotros a evaluar dónde es la sensación que tiene el paciente. En el caso del paciente era a nivel del codo. El paciente decía, no, yo siento por aquí, por acá, que siento que hay un dolor, una molestia. Entonces se le colocó el tape de una manera que cumpla el papel de un retináculo, ¿de acuerdo? Y el paciente al realizar el movimiento ya no sentía esa sensación. Como por arte de magia tenía una estructura externa que le estaba haciendo esa presión a nivel del trayecto de los tendones. Y el paciente ya no tenía esa sensación de dolor o molestia, que fue al terapeuta con la finalidad de calmar ese síntoma, pero que no consiguió ese objetivo. Pero al nosotros colocarle simplemente un retináculo externo para reforzar su retináculo anatómico, el paciente dejó de sentir ese síntoma. Tenemos algo entonces muy importante: el conocer las estructuras y conocer también la función, y no solamente de los retináculos. Estamos hablando también de los ligamentos, los tendones, ¿de acuerdo? Muchas veces los pacientes sienten síntomas no solamente en la inserción del tendón con el hueso, sino también en la inserción
tendón con el músculo, porque ahí también puede haber desgarros. Si nosotros utilizamos la terapia, la fisioterapia, con herramientas como es el tape, o como es un vendaje rígido, o como es cualquier tipo de elemento externo, incluso un vendaje normal que conocemos, que no es el adhesivo, podemos ayudar al paciente a calmar esa sensación y nosotros contribuir a recuperar y restaurar esa estructura con los agentes físicos, con todas las herramientas que tengamos. Entonces, si hablamos de evaluación del sistema muscular dentro de las patologías, tenemos que encontrar la función de cada estructura. Ahora, estamos evaluando el tema funcional cuando nos referíamos a los rangos articulares. También tenemos el tema de las estructuras internas, como es el líquido sinovial, el espacio articular, y también tenemos a los cartílagos. En el caso de la rodilla tenemos los meniscos. Entonces, la membrana, junto con, si tenemos los meniscos, tenemos los ligamentos internos también, porque hay ligamentos que están participando de forma interna en una articulación. Sabemos que existen pruebas clínicas para cada uno de estas estructuras. Eso vamos a colocarles la información en el grupo que les acabamos de publicar en la página, ¿de acuerdo? Todos los que están en este momento conectados, terminando la jornada, van y se unen al grupo de los libros. Este grupo de libros gratis va a ser un grupo donde nosotros vamos a subir la información que hacemos en las jornadas y que les va a ayudar a ustedes a reforzar académicamente todo lo que quieran saber en relación a cada jornada que hablamos, porque el tiempo siempre no nos va a alcanzar. Si yo me pongo a hablar solamente del retináculo, puedo pasarme 2-3 horas hablando de todo, de los retináculos que hay en el cuerpo y de la gran función que cumplen. De la misma forma, si hablo del cartílago, si hablo de los ligamentos, si hablo de las inserciones del mismo líquido. Entonces, la parte académica, incluso de las evaluaciones clínicas, también vamos a tratar de subirles toda la información. Probablemente ustedes tienen ya los libros o la información que vamos a subir, pero siempre les vuelvo a repetir, la información que subimos o que vamos a subir en este grupo de libros gratis es información que ustedes tienen, pero algunos nosotros consideramos que es más importante o que es necesario saber para entrar a la perspectiva que tenemos en el Team Therapy. Es por eso que estamos nosotros brindando esa información. Es como si yo les dijera ahorita, agarren su libro de Kapanji, vamos a tal página y veamos esto y lo estudiamos. Eso es lo que estamos haciendo, pero de una forma más práctica. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos profesionales conectados, sino también pacientes. Y es importante que la fisioterapia se vea desde una perspectiva que pueda ser global. Yo no me puedo guardar el tema académico solo para mí. Necesito que el paciente entienda que hay estructuras y valore mi trabajo, porque si yo le explico al paciente en la evaluación que tengo que evaluar estas estructuras, es por eso que me tomo el tiempo de una evaluación. Incluso nosotros tomamos 1 hora hasta 2 horas para evaluar a los pacientes. ¿Por qué? Porque no solamente evaluamos la parte clínica, sino también explicamos al paciente la importancia de cada una de esas estructuras. Cuando hacemos eso, el paciente le da valor a la fisioterapia, le da valor a nuestro trabajo como profesionales. Porque el paciente, si yo agarro, le digo, a ver, doble, a ver, estire, levante la pierna, doble otra vez, ¿le duele? Sí, ¿me duele? No, no puedo hacerlo, ya está, entremos a terapia. No se trata de eso. Se trata de que nosotros le expliquemos al paciente que vamos a evaluar una estructura que cumple una función fundamental en el tema de la resistencia en una articulación o en el alineamiento o en mantener estable un segmento corporal. Entonces el paciente entiende, incluso ellos mismos dicen cuando terminan la evaluación, creo que es la bursa la que está mal, o yo pensé que era mi músculo, yo pensé que era mi articulación, o terminó siendo mi tendón, o creo que es el ligamento interno. ¿Usted qué opina? Es importante eso, porque la participación del paciente hace que la recuperación incluso sea mejor. Y algo importante, les decía al inicio que nosotros tenemos y sentimos segmentos incluso de la articulación, porque da información. Esto está conectado con el sistema nervioso gracias a la información que recoge el sistema propioceptivo. Cuando el paciente es consciente de que tiene
información en su articulación, el paciente incluso te ayuda a poder dar un diagnóstico fisioterapéutico, porque el paciente también colabora y dice: yo sentía que me dolía toda la rodilla, ahora que usted me explicó que hay segmentos y áreas y papel importante de cada una de las estructuras que están dentro, yo considero de que es esta porque una vez me golpeé o porque yo realmente siempre he hecho tal esfuerzo y considero que el dolor ya no es en toda la rodilla, sino realmente se está ubicando en la parte anterior o se está ubicando detrás de la rodilla. Qué importante saber que los pacientes también conozcan de estas estructuras. Si bien es cierto, ellos no lo van a ver desde una parte académica y con la terminología que nosotros usamos, sí es bueno explicarles, como yo les estoy diciendo en este momento, con el uso de algunas cosas que tenemos aquí, para que el paciente también pueda entenderlo. Empecemos a aplicar la fisioterapia y el paciente le va a dar, yo les aseguro que les va a dar un valor incluso más del que ustedes ya tienen en su trabajo, en donde ustedes trabajen y donde ustedes laboren. Porque los pacientes empiezan a conocer a la fisioterapia y al fisioterapeuta no solamente por sus conocimientos, sino también por cómo nosotros le hagamos entender la importancia de cada estructura y que nosotros, al conocerla, podemos ayudar a recuperarla. De eso se trata la fisioterapia. Se trata de compartir. Es por eso que estamos haciendo estas jornadas, porque queremos compartir ese conocimiento no solamente con ustedes, los profesionales, sino también con los pacientes, y que ellos entiendan que nosotros como profesionales tenemos una formación académica de todas esas estructuras al detalle que nos hemos pasado estudiando para poderles dar a entender a ellos de la importancia que tiene cada una y la función que cumple, y que a veces cuando ellos estaban pasando por un proceso o una enfermedad, nosotros podemos ayudar desde la parte externa con los agentes físicos, con las técnicas manuales, con los instrumentos y herramientas que tenemos para que el paciente tenga una recuperación o la enfermedad tampoco avance. Y eso es algo importante. Enseñemos a los pacientes para que valoren los conocimientos de un profesional. Ahora, seguimos. Tenemos también en la evaluación la parte de exámenes clínicos. Una articulación se tiene que empezar por lo menos para evaluar una radiografía simple. Puede ser tienen que ser de la parte anteroposterior, una P o una lateral, ¿de acuerdo? Y una lateral, perdón. Con estas radiografías yo voy a tener y voy a poder visualizar la parte ósea, que a mí me va a dar una parte de la evaluación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos espacios milimétricos en cada articulación, y eso debemos aprendernos para que podamos nosotros tener un criterio clínico al momento de ver una radiografía. Muchos pacientes dicen: el traumatólogo me ha dicho que haga terapia, y viene sin su radiografía. Nosotros sabemos que los médicos en la especialidad de traumatología van a evaluar muy bien esa articulación, pero nosotros también necesitamos saber cómo están ubicados esos huesos, si el espacio articular es bueno, si está dentro de los parámetros normales o se ha visto afectada, si hay un alineamiento a nivel óseo. Ahí vamos a hablar de ángulos articulares. Entonces tenemos una gran capacidad para poder evaluar una radiografía. Es importante también eso. Queremos nosotros aportar incluso ese conocimiento también. Vamos a seguir trabajando. Miren, tenemos mucho para hablar. Hablar simplemente de una evaluación radiológica a nivel de miembro inferior, de una rodilla, de un tobillo, de una cadera. En el caso de displasia lo vamos a ver de lleno en la cadera. Vamos a hablar también de evaluación de rodilla en las radiografías. Tenemos que aprender a valorar también en la columna. Imagínense, hay que medir incluso cada articulación para ver si el espacio entre hueso y hueso es el adecuado, el espacio interarticular. Ahora, eso se mide en milímetros, y el paciente, cuando nosotros le explicamos el valor y la importancia de ese espacio entre hueso y hueso, el paciente entiende por qué está atravesando y si nosotros también estamos valorando ese espacio. ¿Qué quiere decir? Que cuando evaluamos la radiografía vamos a tener un valor del espacio interarticular, que puede ser 4 milímetros, si hablamos de rodilla. ¿Qué pasa si esa articulación, estamos hablando de un adulto, no de un adulto mayor, estamos hablando de un adulto, así como ustedes que están escuchando en este momento esta jornada, tenemos
4 milímetros, que es el parámetro normal. ¿Qué pasaría si vemos 2 milímetros o 1 milímetro en el espacio interarticular? Podemos sospechar de que se ha reducido el espacio interarticular y esa articulación está teniendo un proceso de falta de espacio articular y por ende puede incluso haber un roce mayor de los cartílagos y también de las estructuras que están dentro de y que interactúan con la articulación. Ahora, ¿qué pasa? Y estaría hablando de un proceso, puede ser un predegenerativo o ya estaríamos hablando de un proceso degenerativo porque se están empezando a raspar, el espacio ha disminuido, ya sea en la columna, en la rodilla, en la cadera, en el tobillo, en el codo, en el hombro, donde estemos tenemos que tomar en cuenta los espacios interarticulares. Ahora, tenemos nosotros esos 4 milímetros. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos 5 o 6? O sea, hay más de lo demás. Hay más espacio interarticular. ¿Qué es lo que yo sospecharía? Yo tendría que ponerme a pensar de que esa articulación está sufriendo un proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio tiene que ver también con sustancias que van en aumento en la articulación, porque esa articulación está inflamada. Y al estar inflamada, el espacio interarticular también aumenta. Entonces yo estaría también sospechando de un proceso inflamatorio de ese paciente. No quiere decir que tenemos 4, que es lo normal, y el paciente tiene 6, está súper bien. Al contrario, es también un rango anormal de la articulación. Tomemos en cuenta esos aspectos, porque de ahí nosotros vamos a tomar en cuenta los criterios para el tratamiento. Muy bien. Ahora, tenemos otros exámenes como son las ecografías, que también ven tejido blando cuando vemos o sospechamos de desgarro, ¿de acuerdo? Sospechamos de desgarros o sospechamos de algún tipo de lesión a nivel de los tejidos blandos. Las ecografías también nos cumplen un papel importante y también tenemos que saber interpretar para poder con los pacientes contribuir al tratamiento y que ellos también tomen conciencia del problema que tienen. Ya les he dicho, ¿por qué vienen los pacientes? ¿Se acuerdan? ¿Por qué vienen los pacientes? Vienen por el dolor. Y muchas veces cuando yo quito este dolor, el paciente cree de que ya está bien. Empecemos a tomar conciencia juntos como fisioterapeutas y hagamos dar a conocer a los pacientes y a la población que un fisioterapeuta evalúa todas esas estructuras y también conoce su función y también cómo recuperar y cómo contribuir en el proceso de alguna enfermedad para que no avance, para que se retenga y también, si es posible, revertir todo lo que está afectando al paciente. ¿De acuerdo? Ahora, también en casos más graves, en patologías más severas, como una hernia discal que afecta una articulación a nivel de la columna vertebral, o también una lesión en la rodilla porque tenemos ligamentos, meniscos que no podemos ver, si bien es cierto, sí podemos evaluar externamente con pruebas clínicas, tenemos que entender que una resonancia magnética o una tomografía computarizada nos va a ayudar a también dar un diagnóstico y contribuir con la recuperación. Los pacientes ya vienen con el diagnóstico, pero nosotros damos un diagnóstico fisioterapéutico para hacer nuestros planes de tratamiento y ese diagnóstico fisioterapéutico se va a basar en también evaluar las pruebas, no solo las clínicas, tanto manuales como las que el paciente va a realizar, sino también las pruebas de exámenes clínicos que a mí me van a dar una visión incluso más importante de estas estructuras que conocemos y que nosotros hemos estudiado un montón. Ahora, en este proceso, ¿de acuerdo? También tenemos que evaluar la sustancia, el líquido, porque eso ya se ve. Los tejidos blandos se pueden visualizar en las tomografías, porque es algo más, son imágenes más simples, pero más específicas en una resonancia magnética. Ahí vamos a poder evaluar también estructuras anatómicas en relación a los tejidos blandos de una articulación. Ahí vamos a ver si es que hay una tensión o hay un problema a nivel de
de los tejidos blandos, ya sea el ligamento o el tendón. También vamos a ver si hay derrames o si, por ejemplo, en el caso de la columna, está desarrollando una hernia. El núcleo, de acuerdo, el núcleo del disco intervertebral, al tener mucha presión, empieza a expulsarse por un extremo del disco intervertebral y forma esa hernia, y esa hernia generalmente siempre se va a ubicar en la parte anterior, de acuerdo, por donde transcurre el detrás del cuerpo de la vértebra, ahí donde transcurren los nervios que salen, los nervios periféricos, las hernias se ubican ahí. ¿Por qué? Porque hay un grado de movilidad en esos espacios. Por ese grado de movilidad es que sale en la hernia en esos extremos y el paciente empieza a tener síntomas a nivel neurológico, ya sea en todo el miembro inferior o en la parte superior, o toda relacionado a todo el sistema que va ese nervio. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso, y los exámenes tenemos que nosotros aprender a evaluarlos y también aprender a valorarlos y explicar por qué evaluamos nosotros también esa radiografía. Muchos pacientes tienen un criterio de que te dicen, no, mi radiografía ya lo ha evaluado el doctor, entonces yo he venido para que me hagan terapia. Está muy bien, nosotros tenemos todo el diagnóstico médico, tenemos también la evaluación médica, pero nuestra labor también es, como conocemos las estructuras, también tenemos que conocerlas en imágenes para que podamos nosotros contribuir con nuestro tratamiento, porque quien plantea el tratamiento, si bien es cierto, muchos en medicina física lo plantea también el médico, nosotros contribuimos y reforzamos muchas veces ese tratamiento y va a depender de una buena evaluación. Tomemos en consideración eso. Ya hablamos de estructuras, ¿de acuerdo? Hablamos de las estructuras. Ahora tenemos que tomar en cuenta también no solamente las estructuras, sino también el tema metabólico, el tema químico en el cuerpo. Hay enfermedades como la diabetes, como infecciones, como el reumatismo, que está relacionado al metabolismo del cuerpo, porque hay muchas sustancias que están en exceso y que esas sustancias, si bien es cierto, podemos pensar que son muy pequeñas, son sustancias que tienen materia y esa materia puede ser pequeña y puede afectar a nivel circulatorio. Ahora, ¿por qué hay enfermedades metabólicas que dañan una articulación? Muchas veces se preguntan eso los pacientes. Las articulaciones se anastomosan, de acuerdo, hacen el intercambio. Hablamos de vena y arteria en el cuerpo. Se da también en la parte a nivel del cartílago de una articulación. Es ahí donde se cristalizan muchas sustancias. ¿Qué quiere decir eso? Que se acumulan sustancias, vamos a ponerle el nombre, que van a causar daño a esa articulación si se empiezan a acumular con el tiempo. Es por eso que hay enfermedades como el reumatismo o como enfermedades que están relacionadas a una artritis reumatoidea o también a la diabetes o enfermedades degenerativas, están relacionadas al problema a nivel bioquímico y a nivel del metabolismo del cuerpo. Entonces consideremos eso, tomemos en cuenta ese aspecto. Nosotros, si bien es cierto, recibimos pacientes del área de traumatología, de reumatología, cuando hablamos de las articulaciones, muchas veces también del área de neurología, cuando hablamos de deformaciones, producto de lesiones a nivel del sistema nervioso central o periférico, las articulaciones se empiezan a afectar. Y dentro de la evaluación, nosotros debemos tomar en cuenta todo eso para poder plantear un buen tratamiento. Empecemos a pensar de forma abierta, siempre, no solamente para nosotros, sino también para el paciente, porque el paciente dice, mucho tiempo me evalúa, yo ya quiero empezar la terapia. El paciente viene siempre desesperado. Nosotros tenemos que siempre explicar al paciente el porqué, el valor que tiene cada área y cada parte y cada estructura de una articulación. Bien, vamos ahora con el tratamiento. El tratamiento siempre debe estar enfocado a las estructuras que hemos encontrado y también cada estructura tiene relación con otra. Por ejemplo, cuando yo les dije que iba a poner acá esta bolsa sinovial, ¿de acuerdo? Que iba a estar detrás del tendón, obviamente si está mal la bursa, tiene una bursitis,
el tendón que está por encima no va a cumplir su función adecuadamente. Y eso se ve mucho en las lesiones de rodilla, se ve mucho en las lesiones del manguito rotador, se ve mucho en las lesiones también en el tobillo, ¿de acuerdo? Todas las estructuras que están relacionadas a nivel de las bursas también van a afectar. Ahora, si hablamos del líquido sinovial, si no hay líquido también va a haber una rigidez articular. Ahora, si hablamos de procesos degenerativos, también vamos a tener problemas a nivel de las estructuras ya. Si hablamos de las estructuras, tenemos que empezar a trabajar de una forma en que esas estructuras ya no se sigan dañando. Ese debe ser nuestro papel fundamental. Los fisioterapeutas defendemos a las estructuras que se vienen dañando producto de alguna enfermedad. Si nosotros nos preguntan, a ti o a mí, todos los fisioterapeutas que están conectados, ¿cuál es tu trabajo? Nosotros somos profesionales del movimiento, pero ¿cuál es nuestro trabajo? Es conocer gracias a qué se da ese movimiento, desde el cerebro hasta el corazón. Entonces, todas estas estructuras pueden verse afectadas. Nuestro trabajo como fisioterapeutas es no solamente conocerlas, sino también saber cómo recuperar a cada una de ellas para poder contribuir en esa rehabilitación al paciente. Si nosotros hablamos, también vamos a hablar del tratamiento por estructuras. Si hablamos de la parte interna, ¿de acuerdo? De la parte interna tenemos el líquido sinovial. El líquido sinovial es la sustancia, ¿de acuerdo?, que ayuda a lubricar y ayuda a tener un movimiento estable y ayuda también a tener movimientos constantes sin problemas de una articulación. Eso está relacionado mucho a los minerales, a todos, ¿de acuerdo? No empecemos siempre nosotros, los pacientes tienen muy metido en la cabeza que dicen, tengo que tomar calcio, tengo que tomar colágeno y ya. Ya con eso, magnesio más, ya voy a tomarme un magnesio más y ya voy a estar empezando a luchar contra la enfermedad. Si bien es cierto, son sustancias que necesitamos en buenas cantidades para nuestra recuperación, hablando químicamente, hablando desde el aspecto de los nutrientes en el cuerpo, no podemos nosotros aislar y dejar afuera a los demás minerales. Tenemos que empezar a trabajar y a empezar a tomar conciencia de que todos trabajan. Es como si le dijera al paciente, solamente tu tendón voy a tratar porque el tendón nomás es el que está mal. Así que lo recupero tu tendón y tú ya tienes que estar bien. Esa suposición también sería un error. ¿Por qué? Porque si el paciente se llena de calcio, está comprobado, si uno consume demasiado calcio se descalcifica. Porque el cuerpo no puede almacenar tanto calcio. Hay pacientes que toman calcio 1, 2, 3, 4, 5, 6, un año constante, sin descansos toman el calcio. Les hace daño. Y hay muchos pacientes que no saben eso. Yo les pregunto, ¿usted ha tomado calcio? Sí, pero porque tengo osteoporosis, tengo osteopenia, dicen. Muy bien. ¿Ha tomado usted calcio? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva tomando? Uy, ya estoy tomando, ya va a ser un año. ¿Ha tenido periodos de descanso? No, todos los días fielmente, así como rezo, también tomo mi calcio. Entonces tenemos problemas. ¿Por qué? Porque el cuerpo es tan sabio que no puede tampoco llenarse de calcio. El cuerpo empieza a eliminar esta sustancia, si ingresa en demasiada cantidad, el cuerpo también la empieza a eliminar. Es como quitarse un peso de encima. Y al quitarse un peso de encima, a veces quita demasiado y empieza también a desarrollar una enfermedad degenerativa como la osteoporosis. Tomemos en cuenta eso. Los pacientes tienen que saber todos esos criterios para que ellos también tomen conciencia. No se trata de comprarte todas las sustancias y empezarlas a consumir. Si no, no habría terapia si fuera gracias a esas sustancias. Las sustancias que consumamos, que son suplementos nutricionales, tienen que estar enfocadas siempre a que el paciente pueda tener, y si tiene la capacidad de ingerir, porque hay pacientes que no, por ejemplo, un diabético no puede consumir complejo B, porque se puede transformar en glucosa y puede el paciente también verse afectado. Eso es algo muy importante. El paciente tampoco no puede tomar esa decisión. Tiene que ir de la mano con el médico que está tratando y también de la parte nutricional. Y nosotros también debemos aportar eso porque ese conocimiento de que los minerales en su conjunto ayudan a mejorar una articulación que está en proceso de recuperación de la mano de un fisioterapeuta,
tiene que tomar conciencia el paciente, porque nuestro trabajo se puede ver afectado si nosotros desconocemos de esa parte. Si bien es cierto, puedes estar haciendo todo tu plan de tratamiento al pie de la letra, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el paciente se está descalcificando, porque el paciente está sobrevalorando algunas sustancias o porque está evitando también otras sustancias. Y sin darse cuenta se está haciendo daño. Tenemos que trabajar de una forma multidisciplinaria siempre y también tener una comunicación constante, no solamente con el paciente, sino también, si es posible, es bueno conversar con los otros profesionales para poder llegar siempre a conclusiones estables y conclusiones que ayuden siempre a los pacientes. Nuestro trabajo es llevar nuestros conocimientos a los pacientes y a los demás profesionales. Ellos tienen que saber, todos los profesionales del campo de la salud tienen que conocer el trabajo que hace un fisioterapeuta. Es por eso que estamos haciendo estas jornadas, porque nosotros estamos evaluando todo lo que acabo de mencionar y consideramos todo eso. Si bien es cierto, hay áreas en las que nosotros no podemos desempeñar, como el tema del uso de los fármacos, ¿de acuerdo? Como el tema de la cirugía en sí. Nosotros valoramos otras áreas que están en relación al movimiento y el paciente lo que quiere es quitarse los síntomas y mejorar también su función. Nosotros tenemos que trabajar ahí siempre y de la mano de todas las áreas. Por eso es importante eso. Hay procesos degenerativos también que tienen que ver con la parte emocional, como hablábamos el día de ayer. Y si nosotros también intervenimos en la parte metabólica, el paciente también siempre va a estar decayendo cada vez más si estamos hablando de procesos degenerativos. Entonces siempre protejamos cada estructura. Tenemos herramientas como el tape, que desde afuera puede ayudar al paciente a tener una estabilidad funcional. Tenemos también el material ortopédico que se usa en casos posoperatorios, que se usa en casos de lesiones graves, que también ayudan a mantener una estabilidad o ayudan a recuperar un tiempo. Todas las lesiones articulares deben tener un reposo y mientras hay ese reposo hay que estimular todas esas estructuras. No quiere decir que lo voy a enyesar al paciente y lo mando a su casa. En el caso de fracturas se puede hacer eso, pero en el caso de lesiones articulares, si bien es cierto, puede haber cirugías a nivel articular, puede haber operaciones y también intervenciones. El proceso de recuperación tiene que ver mucho con las estructuras que se han intervenido. Mientras esa estructura, por ejemplo, no está apta todavía para hacer actividad, para recibir carga de peso, las demás estructuras a veces necesitan ser estimuladas. El paciente no va a hacer actividad, pero hay muchas formas. Los tendones se pueden trabajar con contracciones musculares. La movilidad en una articulación mínima, o se puede hacer movimientos pequeños en una articulación de pequeños rangos articulares, se pueden hacer con la terapia manual, con los movimientos y con las técnicas que conocemos. Entonces debemos explicar al paciente la importancia de cada estructura para que el paciente entienda nuestro trabajo en cada proceso. Porque muchas veces dicen, no, hasta que no me digan, no voy a mover, ¿no? Porque muchas veces piensan que se ha dañado, si bien es cierto, una estructura y las demás deben también junto con ella entrar en un periodo de cese de sus funciones. Y no es así. Debemos nosotros entender de que hay muchas estructuras que pueden ser manipuladas, que pueden ser trabajadas no solamente con los agentes físicos, sino también con nuestras manos y con las herramientas que tenemos en el campo de la fisioterapia. Entonces empecemos a pensar de esa manera. La perspectiva del Team Therapy ve siempre al paciente de todas las áreas, ¿de acuerdo? Con una perspectiva siempre pensando en el conocimiento que tenemos de las estructuras y el valor que le damos a ese conocimiento. Porque yo puedo recuperar una zona simplemente pensando cómo está cumpliendo esa función. Así como lo que pasó con los retináculos. Es algo sorprendente. Hay que también pensar siempre en la recuperación de las estructuras. Porque si no le damos el tiempo adecuado para su recuperación, los pacientes también van a tener recaídas o van a tener procesos nuevamente de la misma forma. Y ya no se vuelve en un proceso agudo si se trataba de un traumatismo, sino en un proceso crónico, como es las enfermedades degenerativas que causan un dolor constante, que causan molestias constantes. Nosotros debemos empezar a generar espacio articular, a generar una movilidad alineada, una
movilidad estructurada, porque estas estructuras no están por gusto ahí, empiezan a tener funciones adecuadas de acuerdo al trabajo que realice el paciente o de acuerdo también a la actividad que realice cada articulación. Eso tenemos que tomar en cuenta. Bien, vamos con el seguimiento. Cuando hablamos del seguimiento de las enfermedades articulares, que tenemos tantas como el tema, las más conocidas que siempre llegan a consulta, en el caso de pequeños siempre va a ser la displasia de cadera, una enfermedad de Pertes, un proceso degenerativo que viene por causa de un síndrome, por muchas razones que pueden ser dentro del proceso de gestación o también del proceso de nacimiento. Después de eso tenemos en la adolescencia todo eso, si no son traumatismos relacionados a una articulación, tenemos problemas posturales que también dañan todo el sistema articular, una escoliosis, una cifosis, como hablábamos la otra vez. Ahora, en los procesos degenerativos, después de los traumáticos, tenemos enfermedades como la artritis y la artrosis, que su mismo nombre ya nos está haciendo ver qué estructuras y cómo está dañando una articulación. Si hablamos de la artrosis, estamos hablando de una enfermedad que está empezando a destrozar, ¿de acuerdo? Que está empezando a degenerar, que está empezando a afectar el cartílago, y no solamente el cartílago, sino las demás estructuras de una articulación. Y nuestra lucha debe ser primero en retener el avance de la enfermedad. Después de eso tenemos que luchar para que se revierta. Hay muchas enfermedades que, si bien es cierto, no tienen un cura específico, a menos que al paciente le pongan una prótesis articular, tenemos que nosotros siempre luchar contra el proceso de la enfermedad. Y solamente podemos luchar conociéndola. La artritis es una inflamación de la articulación que empieza a causar daños a nivel articular. Esa inflamación al paciente lo imposibilita muchas veces de realizar un movimiento. La artrosis, si bien es cierto, ya no es un problema netamente de una inflamación, sino que hay una destrucción del cartílago. Y esa destrucción va a hacer de que la articulación empiece a verse afectada, porque tenemos nosotros una presión demasiada por falta de líquido sinovial muchas veces, por un proceso también de avanzada edad. Esas articulaciones empiezan a sentirse muy friccionadas, y empiezan también a causarse un daño a nivel de los cartílagos, y muchas veces, como la artritis reumatoidea, se empiezan a deformar. Si bien es cierto, hay sustancias, hay medicamentos que los médicos en sus diferentes áreas le dan a los pacientes para poder contrarrestar, la fisioterapia cumple un papel muy importante en detener esos procesos. ¿Y cómo detenemos? Con el estímulo adecuado, ya sea con un agente físico, ya sea con una técnica manual, ya sea con herramientas externas. Si nosotros le damos al paciente un estímulo adecuado, el paciente va a empezar a sentir su cuerpo mejor, y por ende va a empezar a mejorar ese proceso. Tenemos que nosotros pensar siempre en una estimulación adecuada. Y cuando hablamos de estimulación, si el paciente siente que no hay espacio en su articulación y siente que suena, que raspa incluso, tenemos que trabajar para generar espacio con actividades y ejercicios terapéuticos que ayuden a mejorar esa movilidad. Y eso, nosotros tenemos una cantidad de libros, de ejercicios terapéuticos y también de técnicas manuales que podemos trabajar, y que muchos de ustedes, estoy seguro que ya tienen los libros que conocemos. Vamos a tratar de también aportarlos a la página de los libros gratis, para que podamos refrescar un poco en relación a las actividades, a los ejercicios que podemos realizar. ¿De acuerdo? El seguimiento siempre en los pacientes debe estar enfocado a que conozcan el por qué han llegado a fisioterapia, por qué se están recuperando, y también cómo deben valorar sus articulaciones. Ya no podemos explotar a las articulaciones muchas veces con pacientes que tienen sobrepeso. Tenemos que empezar a tomar conciencia de eso, empezar a mejorar, a bajar incluso 1 kilo por año. Los pacientes que ya son mayores pueden bajar 1 kilo por año, y eso les ayuda y les alivia las articulaciones. También está el tema de las varices, como hablamos. La circulación sanguínea cumple un papel importante en las articulaciones. El tema nutricional también, que eso también tienen que hacerse un seguimiento.
en manos también de la nutricionista o del médico tratante. También es importante saber la actividad que hace el paciente y que el paciente aprenda a hacer acciones como los movimientos que son precalentamientos antes de dormir, al despertar, que el paciente puede realizar para que pueda mantener sus articulaciones siempre con líquido sinovial, siempre estimuladas con movimientos adecuados sin carga de peso, en el caso de procesos degenerativos, para que el paciente tenga siempre una actividad constante y su cuerpo también se mantenga activo, pero activo saludablemente. Desde ahí siempre debemos partir, ¿de acuerdo? Entonces, el conocer las articulaciones nos sirve a nosotros para poder explicar a los pacientes la importancia que tiene cada articulación, la importancia que tienen las estructuras de cada articulación y podamos tener el trabajo adecuado y que el paciente pueda sentirse otra vez y su articulación pueda sentirse útil otra vez. Y ese es el trabajo que debemos hacer nosotros en fisioterapia. Conocer las estructuras para buscar el camino a la recuperación. ¿De acuerdo? Estábamos nosotros planteando siempre esto. Lo hemos hecho en jornadas anteriores con los grupos que tenemos nosotros del Team Therapy. Y algo que siempre hemos hecho es plantear nuestros conocimientos para llevarnos siempre algo a nuestros lugares de trabajo. Y a partir del día de hoy les voy contando que durante todas las jornadas vamos a plantear siempre algo que hemos aprendido y que vayamos renovando nuestros conocimientos en cada jornada. El día de hoy vamos a dibujar una articulación y vamos a plantear lo que les acabo de decir. Conocer las estructuras para plantear tratamientos y soluciones en fisioterapia. Y de eso se trata, ¿de acuerdo? No se olviden siempre que ese es nuestro trabajo, que nosotros podamos explicar al paciente de qué se trata. Entonces, antes de terminar, vamos a hacer esa pequeña anotación, ¿de acuerdo? Decíamos que una articulación es la unión de dos huesos, ¿de acuerdo? Dos extremos de dos huesos, y que esos huesos, ¿de acuerdo?, cumplen funciones importantes. Esas funciones importantes nos ayudan a que nosotros tengamos no solamente la movilidad, sino la capacidad de poder vivir saludablemente, poder compartir con nuestra familia y poder trabajar y hacer muy gratos momentos y vivir una vida saludable. Es por eso que el día de hoy vamos a nosotros siempre tomar conciencia de las articulaciones. Y las articulaciones siempre a nosotros nos van a servir para muchas cosas. Entonces, el día de hoy nos vamos a llevar este pensamiento. Conocer, ¿de acuerdo? Yo no lo he sacado en un libro, se me acaba de ocurrir. Conocer las estructuras, ¿de acuerdo? Las estructuras para plantear soluciones y un tratamiento, ¿de acuerdo?, efectivo en cada paciente, Esto no lo he leído en ningún libro, se me acaba de ocurrir porque estamos hablando de articulaciones y vamos a trabajar de esa manera para poder empezar a crecer como fisioterapeutas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Atentamente, Carlos Rojas. Muy bien. Espero que les haya ayudado el día de hoy esta pequeña jornada. Entonces tenemos plantear soluciones. Debemos conocer las estructuras para plantear soluciones. Vamos a nosotros estar colocando esta imagen, ¿de acuerdo? Esta imagen en la página de Terapia Física QP para que no nos olvidemos la importancia de las articulaciones, para que no nos olvidemos por qué estamos estudiando fisioterapia, por qué cada día crecemos más con los conocimientos y por qué damos
nuestro tiempo y nuestra vida a nuestros pacientes. Empecemos a crecer como profesionales, empecemos a crecer como personas y también como equipo, porque somos un equipo y vamos a estar siempre dispuestos para seguir siempre en ese camino. Agradezco su presencia, su participación. Estamos organizando muchas jornadas. Poco a poco, tengamos mucha paciencia. Gracias por su atención, gracias por pertenecer a esta comunidad. Compartan con sus pacientes, compartan con sus amigos. Empecemos nosotros a crecer, empecemos a ser mejores. Les damos desde aquí toda la bendición a sus hogares, a sus familias, a sus pacientes. Estamos orando por ellos constantemente. Muchas bendiciones para sus hogares, que descansen y mañana nos espera un bonito día y un gran día. Bendiciones para todos.